Buenas noches, Lice. Me gusta con cebolla. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Sí, vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy, chicos. De acuerdo a la temática que nosotros habíamos estado tratando en la anterior clase, dentro de la presente clase ya, nosotros vamos a ir desarrollando un poquito más a fondo lo que son las conceptualizaciones generales que tenemos dentro de emprendimiento. Sí, yo les había estado comentando en la anterior clase que el emprendimiento generalmente se especifica en desarrollar y en ayudar a promover un cierto tipo de fundamentos y diferentes tipos de elementos que lo que permiten es brindarnos las herramientas más indispensables para poder obtener buenos resultados al momento de crear un emprendimiento. Y mucho más allá de crear un emprendimiento, también nosotros debemos entender que nos sirve para diferentes áreas de nuestra vida cotidiana. No siempre va a ser netamente para lo que es emprendimiento o para crear un negocio. Cuando yo hablo de costos, de inversión, de gastos, de ingresos, de egresos, yo debo entender que estas son terminologías que cotidianamente nosotros estamos teniendo, con las cuales nos desenvolvemos día a día en todas las actividades que nosotros tenemos. ¿Sí? Esto es algo que siempre nosotros cotidianamente estamos utilizando, palabras que son comunes. Sí, generalmente a veces cuando nosotros hablamos de conceptos generales que tiene el emprendimiento, llegamos a creer que quizá hablamos de temáticas administrativas, por ejemplo, de la media, la moda, terminologías que quizás son un poco complejas de entender, pero cuando nosotros debemos comprender que hablamos de conceptualizaciones generales del emprendimiento, nos referimos a los términos más importantes, más relevantes y sobre todo que son cotidianos dentro del proceso en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí el texto a nosotros nos dice, en tu casa, ¿llevan cuenta de ingresos y egresos? Si esta es una pregunta cotidiana que quizá nosotros nos la hacemos en el día a día, en diferentes aspectos de nuestra vida. Yo creo que en la mayoría de hogares, y no es por decir en todos, existe una cuenta de tantos los ingresos como de los egresos. Por ejemplo, mensualmente hay personas que en los diferentes tipos de hogares se dice, a ver, gastamos $30 en servicios básicos, gastamos
$100 en compras, gastamos $100 en gastos extras que siempre se realizan y ahorramos $200, un ejemplo. Ya, se ahorran esos $200. Y generalmente estos valores pueden llegar a variar, pero de una o de otra manera se mantienen dentro de este rango delimitado de valores. ¿Para qué? Para poder llegar a tener un correcto control del dinero. Si es que yo no llevo un control del dinero que tengo, ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque existen momentos en los que el dinero se empieza a utilizar de mala manera, en los cuales gané quizá $400 y de esos $400 ya a mediados de mes no tengo absolutamente nada, no sé qué se hizo el dinero, no sé en qué invertí, ni siquiera sé en qué me gasté. Nosotros siempre, siempre, en toda actividad que realicemos, debemos ponernos un límite, ¿sí? Un límite de gastos, un límite de egresos. Yo no puedo permitirme el decir que voy a gastar, que voy a obtener mensualmente $400 y que esos $400 me los voy a gastar. Porque entonces, ¿para qué estoy trabajando si quizás no tengo un ahorro? Pueden también llegar a existir momentos en los cuales el dinero no avance como para ahorrarlo, ¿sí? Porque nadie sabe la economía de cada hogar. Puede haber momentos en los que hay hogares en los cuales el dinero no avance, en los cuales el dinero no es suficiente y el dinero solamente se va en gastos, se va en pagos. Puede también llegar a suceder, pero muy diferente sería en el que yo el dinero que obtengo lo gaste inmediatamente en cosas innecesarias a poderlo utilizar en cosas por lo contrario necesarias o a su vez, si no tengo la necesidad de gastar dinero, pues entonces ahorro el dinero, ¿sí? Nosotros debemos mantener siempre bien cerrada y bien centrada la idea de cómo nos vamos a desarrollar con el dinero que yo obtengo, ¿sí? Con el dinero con el cual yo me estoy desenvolviendo. Qué tan importante es saber controlar nuestro dinero. Entonces, como yo les mencionaba, ¿el emprendimiento para qué me sirve a mí? Para yo saber de qué manera obtengo el dinero, para yo saber no solamente cómo manejar el dinero en una empresa, sino también cómo lo puedo hacer desde mi casa. Yo la anterior semana les decía, el hogar, el ser humano, se consolida como una empresa. Yo soy una empresa, ¿por qué? Porque yo produzco dinero si es que trabajo. Y para trabajar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que invertir en mí mismo, en salud, en alimentación, en vivienda, en insumos, en vestimenta. ¿Para qué? Porque si yo en todas estas áreas y en todos estos aspectos de mi vida me encuentro correctamente estabilizado, voy a poder trabajar. Y si trabajo, obtengo dinero. Sí, esto es importante que nosotros recordemos y que nosotros vayamos desarrollando como terminologías importantes dentro del proceso del negocio. Sí, por ejemplo, nos dice, en un mundo globalizado en el que es posible interactuar con cualquier parte las 24 horas del día, los conceptos básicos financieros son el lenguaje que nos permitirá tratar la información y presentarla de manera adecuada. ¿Para qué? Para que de cierta manera esta información sea entendida y utilizada por quienes la requieren, sea dentro o fuera de nuestras fronteras. ¿Sí? Como yo les digo, esta terminología básica no necesariamente tiene que ser en el área académica, sino en mi común contacto con otras personas, ¿sí? En mi léxico cotidiano, si yo estoy hablando con otra persona, quizá yo le digo, ¿y cuántos son tus ingresos mensuales? ¿O cuánto estás gastando? ¿Con cuánto dinero te estás quedando? Son términos con los cuales yo constantemente me estoy relacionando. ¿Para qué? Para referirme a lo que es el dinero, para referirme a todos estos elementos que conllevan a entender que la importancia que tiene la economía, sea en un emprendimiento, sea en la vida cotidiana, sea en un hogar, sea en un trabajo, en todo lo que yo esté hablando, los términos económicos son importantes. Sí, entonces, como seres humanos, lógicamente es fundamental que yo sepa identificar estas terminologías básicas. Sí, entonces el emprendimiento que nosotros vamos desarrollando dentro del presente periodo me sirve para ello, para yo poder saber, para yo poder irme relacionando. Cuando yo siempre les digo que vamos a estudiar el emprendimiento, no necesariamente quiere decir que yo les voy a dar ya con punto y coma las pautas para que ustedes creen un negocio.
que generalmente el texto a nosotros nos brinda las mejores herramientas, los mejores consejos para llevar a cabo un buen negocio. Claro que lo podemos hacer. Pero por otro lado, el texto como tal y la asignatura me brinda a mí que el conocimiento para yo poder utilizar de la mejor forma el dinero, sea en un negocio, como yo les digo, o sea en la vida cotidiana de las personas. Sí, esto es importante que nosotros vayamos analizando poco a poco y de manera adecuada. Pero para yo poder llevar a cabo sea un emprendimiento, sean las cosas de mi vida cotidiana. Yo debo aprender a ser una persona consciente, una persona que sabe lo que hace, una persona que se convierte en un ejemplo a seguir. En este caso, yo me considero o me debo empezar a considerar como una persona líder, ¿sí? Porque digamos, ya, yo soy hija de familia o yo vivo con mi esposo, vivo con mis padres, pero quizá en algún momento mis padres no han tenido relación o contacto directo con estas terminologías básicas o estas herramientas que nos permiten llevar o una economía, perdón, mucho más rentable, mucho más controlada. Ya digamos, yo no soy la que provee como tal económicamente al hogar, ya dependo de alguien más, pero conozco estas terminologías. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo convertirme en una persona líder, puedo convertirme en una persona que quizá no solamente en el hogar, sino en el trabajo o en el emprendimiento, sepa y conozca cómo llevar a cabo las diferentes herramientas que conllevan el negocio o que conllevan la economía del hogar. Puedo consolidarme como una persona que incentive también al resto. ¿Para qué? Para poder propiciar estos escenarios en los cuales hacemos que diferentes tipos de análisis, diferentes tipos de herramientas, ¿sí? Para ello, quiero que iniciemos, por favor, viendo el siguiente video en el que nos habla sobre cómo es ser un verdadero líder y cómo es ser un jefe. Sí, hay una diferencia bastante grande entre estos dos elementos con los cuales nosotros cotidianamente, hablando desde el emprendimiento, nos vamos a relacionar. Entonces, vamos a ver por favor el siguiente video, chicos, para realizar un análisis de acuerdo a la temática. ¿Qué diferencia hay entre un mal jefe y uno bueno? Esta pregunta surgió cuando platicaba con Camille de mi primer empleo en Honduras. Mis experiencias no han sido las mejores, y seguramente tú también conoces historias de malos jefes, que gritan, mandan y no te permiten dar tus opiniones. Sin embargo, al lado de ellos hay jefes que brillan con su personalidad, y con su presencia motivan a todos los que le rodean. A este tipo de jefes se le llama líderes. ¿Cuál es la diferencia entre ser un jefe y ser un líder? Descúbrelo con estas 5 comparaciones. Primero, un jefe dice vayan. Un líder dice vamos. Un jefe quiere mostrar quién manda y quién está abajo en la jerarquía. Por lo tanto, trata a sus subordinados como un equipo bajo sus órdenes. Piensa que los demás están allí para escuchar lo que él quiere decir. En cambio, para un líder, todos son un equipo, incluido él. Pueden tener diferentes tareas, pero encaminadas a un mismo propósito. Nadie se queda detrás, y si pasa, los demás le dan la mano para que todos estén en el mismo nivel. Segundo, un jefe sube a la cima gracias a sus trabajadores. Un líder sube junto con ellos. Recuerdo una de mis jefas, alardeaba de los logros obtenidos en el departamento. Celebraba en la cima cuando no había estado en todo el proceso. Un jefe dice, yo lo logré, es el resultado de mi trabajo. Aunque todo el tiempo haya estado en la cima, observando cómo todos los demás se esforzaban para subir. Un líder está presente desde el inicio hasta la finalización de cada proyecto, apoyando, animando y trabajando. Cuando obtiene los resultados dice, lo hemos logrado. Es el resultado de nuestro trabajo. Hace parte importante a todos.
pues sabe que sin la ayuda de sus compañeros no hubiese sido posible. Tercero, un jefe despierta miedo, mientras que un líder despierta aprecio. Me apena decirlo, pero fue miedo lo que me inspiró por algún tiempo mi primera jefa. Muchas veces se basaba en la mentira para causar intimidación. ¿Te suenan estas frases? Lo quiero para ayer, si no, aténgase a las consecuencias. Mejor no falles, porque hay personas listas para tomar tu lugar. Esta es la motivación que usan los jefes para obtener resultados rápido. Un líder no necesita usar la intimidación, pues se gana el aprecio y el respeto de sus compañeros. Si propone un proyecto, los demás lo hacen con entusiasmo, porque no quieren fallarle. Entonces el jefe confía en su autoridad y miedo, el líder en la buena voluntad de sus compañeros. Cuarto, un jefe sabe cómo se hacen las cosas, mientras que un líder muestra cómo hacerlas. Es muy Esto es importante que nosotros vayamos contrastando, chicos. El video nos va enseñando de cierta manera cuál es el papel o la labor que cumple un jefe, a diferencia de cómo lo hace un líder. Si ustedes van identificando los diferentes aspectos que hace un líder primero lo realiza, primero lo enseña, primero demuestra las cosas. ¿Para qué? Para posteriormente promover a que lo haga el resto de gente, a diferencia de coger y mandar. Una cosa es ser una persona mandona y otra muy diferente es ser una persona líder, porque cuando yo soy una persona líder, incentivo al resto de personas a qué, a que lo hagan. Incentivo al resto de quizás si es que yo trabajo con empleados o si es que yo simplemente soy parte de una coordinación o como yo les decía en el hogar, muy diferente sería decirle, no. Papi, esposo, hijo, guarda tu dinero. A diferencia de yo decirle a mi esposo, a mi hijo, a mi familiar, el dinero se guarda así, el dinero debe utilizárselo de esta manera. Qué tan importante es el convertirnos en un líder. Un líder, ¿quién es? Como les digo nuevamente, una persona que analiza, una persona que incentiva, una persona que demuestra. Nosotros tenemos un dicho cotidiano. Sí, siempre decimos, se predica con el ejemplo. ¿Cuándo predico yo con el ejemplo? Cuando demuestro primero las cosas antes de hacerlas. Sí, porque generalmente incluso nosotros teóricamente en muchas de las ocasiones no entendemos cómo se hacen las cosas, pero si alguien nos demuestra, alguien nos dice, bien, no te explico teóricamente, mejor te lo demuestro cómo se hace, entendemos de una mejor forma. ¿Por qué? Porque es el proceso que sigue normalmente el ser humano. El ser humano está creado para, teóricamente, guardar ciertos tipos de conceptualizaciones, no todas, porque no somos máquinas, no somos eruditos, no somos personas que puedan en algún momento poder guardar tantísima información, sino que también por otro lado somos personas que aprendemos por el ejemplo. Somos seres humanos creados a partir de qué? A partir de entender cómo se hacen diferentes cosas, cómo puedo yo tomar como ejemplo diferentes situaciones para empezar a qué? A reproducirlas de cierto tipo, también de cierta manera o de cierto tipo de situaciones. Entonces, en ello tenemos que, a continuación, analizaremos la definición de cuatro conceptos que son fundamentalmente importantes para determinar los requerimientos financieros de un emprendimiento. Y así será conveniente, de igual manera, frente a otras opciones. ¿Qué tenemos? Tenemos los términos costos, inversión, ingresos y gastos. Ojo, aquí debemos entender la diferencia que tiene cada terminología. Un costo no es lo mismo que un gasto ni que un egreso. Cada terminología tiene una significación propia. Vamos a ir detallando. Por ejemplo, un ingreso tenemos que es la cantidad de bienes por el precio. En el caso de las empresas, su objetivo es generar utilidades y cumplir con sus obligaciones. En el caso de emprendimientos sociales, es cumplir con sus objetivos y mantenerse al día con sus compromisos. Entonces, un ingreso de cierta manera y de una forma más sencilla es el dinero que, valga la redundancia, está ingresando a la empresa, al hogar. ¿Para qué? Para poder solucionar problemas, para poder satisfacer necesidades, para convertirlo en
utilidades. ¿Qué quiere decir la palabra utilidad? Que va a ser un elemento que a mí me va a servir para algo o que me va a servir también para ciertas ocasiones poder producir más dinero, pero en este caso cuando yo utilizo el dinero para producir más dinero como tal, tiene otra terminología que ya vamos a ver más adelante. Pero en este caso, el dinero que a mí me está ingresando y a lo que yo llamo ingreso es el dinero que me va a ayudar a satisfacer necesidades. Y no solamente, como yo les digo, debemos entenderlo desde el punto de vista de, por ejemplo, de un emprendimiento común y corriente, donde yo ofrezco un producto o donde yo ofrezco un servicio, sino que también tenemos, por ejemplo, en los emprendimientos sociales. ¿Cuáles son los emprendimientos sociales? Son estos emprendimientos que de una o de otra manera a mí me permiten no vender nada, pero sí obtener ingresos en base al ámbito, qué sé yo, cultural, al ámbito social, como tal, valga la redundancia de su palabra, por ejemplo, un museo. Yo en el museo como tal, la esencia que tiene el museo, no se compra nada, yo no vendo nada, ¿qué hago? Estoy compartiendo la cultura de algún país, estoy compartiendo las tradiciones, objetos que puede ver la gente de acuerdo a cierto tipo de temporalidades o a cierto tipo de lugares en los cuales nosotros nos estemos refiriendo, pero ¿qué se hace? Como tal, yo no estoy vendiendo nada en específico. Simple y sencillamente lo que estoy haciendo es enseñando algo. Sí, entonces es un emprendimiento social. Por otro lado, debemos entender que no se debe pensar que toda entrada de efectivo es un ingreso que ayudará positivamente al patrimonio de una empresa. Por ejemplo, si se hace un préstamo al banco, habrá una entrada. Sin embargo, es una deuda adquirida por la empresa o por la persona. Viene otro punto importante. Debo saber de dónde procede el dinero. Sí, nuevamente, todo dinero que ingrese no siempre va a ser utilizado o no siempre va a ser dinero libre. Puede ser dinero obtenido a base de una deuda, puede ser dinero obtenido también a base de un préstamo. Existen diferentes formas en las cuales yo puedo llegar a obtener dinero. Sí, generalmente si yo tengo dinero a base de un préstamo, quiere decir que si yo me hice el préstamo es porque lógicamente necesitaba dinero, porque no estaba entrando el dinero necesario y que este dinero lo voy a utilizar para satisfacer o cumplir con ciertas obligaciones que yo tengo que cumplir. No es como decir, por ejemplo, que no tengo absolutamente nada en que gastar, no tengo ninguna responsabilidad, no tengo nada que me mantenga al pendiente, pero me reviso la cartera y veo que estoy vacía, que tengo solo $3. Ya entonces digo, uy, no tengo nada de plata. Como no tengo nada de plata, mejor voy a ir a que mi tía me preste plata. Le pido $30 prestada a mi tía. Simple y sencillamente por el hecho de querer tener dinero en mi cartera. Ya le pido prestado. Sin razón alguna, yo ni siquiera necesitaba para pagar algo, ni siquiera necesitaba quizá para cumplir alguna necesidad, para pagar quizá algún servicio básico. No necesitaba para nada el dinero. Simplemente quise tener plata. Este no es un buen uso del dinero. El dinero que me está ingresando no es para una buena utilidad, porque quizá este dinero lo voy a malgastar. Ni siquiera es que voy a utilizarlo para pagar algo y ya por lo menos tengo un peso menos encima, no. Es un dinero que yo prácticamente lo voy a malgastar. Sí, por otro lado, otra terminología importante que tenemos son los costos. Nos dice, los costos son todos los desembolsos que hace la empresa para producir un bien o servicio que generará un beneficio económico dentro de un ejercicio contable. Entonces, nuevamente repetimos, un costo es un desembolso que hace la empresa, pero ¿para qué? Para producir algo. Eso es un costo. Sí, un dinero que sale de la empresa, pero no sale como algo que no se va a recuperar. Es un dinero prácticamente que se lo está utilizando para seguir produciendo más dinero. Nosotros cuando creamos un negocio debemos de entender que no es que yo hago una sola inversión al inicio o un solo gasto y ya ahí quedó. De ahí en adelante voy a obtener bastantes ingresos, ¿no? Si es que yo tengo un emprendimiento de lo que sea, si yo vendo papas, si yo vendo pan, si yo vendo queso, si yo ofrezco un servicio, en lo que yo esté haciendo constantemente voy a tener que estar utilizando un dinero para que se vaya dando la vuelta. Sí, por ejemplo, ya digamos, yo utilicé $100 para empezar un negocio de papas, ¿ya? Este mes tuve una ganancia de $150.
Ya, ¿qué hago? Los mismos $100 que utilicé al inicio, vuelvo a invertirlos para nueva ganancia y los $50 extras los guardo, sea para ahorro o sea para volver a invertir quizá en otra cosa o para satisfacer necesidades que tenga la empresa. Pero el dinero que yo utilice para seguir produciendo dinero debe ser intocable. Este es un dinero único. Este es un dinero que yo no puedo gastármelo porque ahí me voy en contra, ahí me voy en pérdida. Si quizá yo con $100 producía 50 fundas de papas, ¿ya? Ahora puedo decir mejor, me fue bien en este mes, voy a invertir 120 para poder producir 70 fundas de papas, ¿ya? Y poder ganar un poquito más. Puedo también llegarlo a hacer, pero la base con la cual yo inicié es con la que yo me debo mantener. Por eso siempre hablamos de que generalmente cuando nosotros hablamos de un negocio, de un emprendimiento, siempre se debe manejar tres capitales. El primer capital es el que yo invierto para crear el producto o para ofertar algún servicio, pero ese dinero no es ganancia después, si es que yo lo recupero. Ese dinero tiene que volverse a invertir y tiene que volverse a invertir y así se maneja en un bucle, en un círculo constante en el cual el dinero se mantiene ahí, produciendo, produciendo, produciendo. Esto es un dinero que no me va a ser para mí ni para ganancia ni para nada. Es un dinero que se mantiene ahí, pero que se mantiene produciéndose. El segundo capital es el dinero que yo estoy ganando, ¿sí? El dinero que quizá yo invertí 100, gané 120, esos $20 me los guardo porque son ganancias. Y el tercer capital es el que yo utilizo para satisfacer necesidades que conlleve el emprendimiento. No para producir un producto, no para producir el servicio, sino para cumplir con quizá los elementos fundamentales que conlleva tener un emprendimiento. Qué sé yo, pagar los servicios básicos, pagar los impuestos, contribuir al SRI, todo lo que me conlleve a mí, mantener en regla mi emprendimiento tiene que ser este tercer capital. Entonces, de la noche a la mañana crear un negocio, crear un emprendimiento no es tan fácil, tampoco es tan sencillo. Como yo les mencionaba en la anterior clase, generalmente la gente tiene una ideología de decir, quiero ser mi propio jefe. Entonces, como yo quiero ser mi propio jefe, me voy a crear un emprendimiento. ¿Por qué? Porque como me creo un emprendimiento, nadie me va a controlar, nadie me va a contradecir. Yo me levanto a la hora que quiero, me acuesto a la hora que quiero, cuando en realidad no es así. Cuando nos volvemos nuestros propios jefes, nos estamos convirtiendo en qué? En personas que tienen que necesariamente volverse el triple de responsables. Nadie me va a estar controlando, pero si yo solo no me pongo una disciplina, entonces mi negocio no va a seguir adelante. Y yo soy quien tiene que conseguir todos los elementos para poder llevar a cabo el emprendimiento. Si yo antes trabajaba, por ejemplo, para una empresa de publicidad, ¿qué hacía yo? Llegaba a la oficina, tenía mi computadora, tenía los instrumentos, ya, hacía mis tareas y me iba. Pero en este caso, si yo me quiero volver una persona independiente, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que conseguirme una computadora, tengo que comprar programas, tengo que comprar los instrumentos necesarios para poder crear todo. ¿Por qué? Porque ya nadie me está facilitando nada. Que lógicamente esto es algo importante también que nosotros debemos analizar. Cuando se desarrolla un emprendimiento, principalmente al inicio cuesta ver ganancias y ahí es donde viene la disciplina, ahí es donde viene la constancia y la perseverancia. No siempre al empezar un negocio yo voy a obtener ganancias, ¿sí? Las ganancias suelen demorarse en verse de cierta manera en un inicio porque quizá yo invertí $100 y esos $100 se siguen dando la vuelta, se sigue vendiendo, pero a su vez no se vende tanto, hasta ganar un renombre, hasta poderme consolidar, hasta ganarme un renombre también, un espacio en el mercado. Pero aquí viene la perseverancia. Hay gente que quizá al mes o a los 2 meses ya no ve ganancias y dice, no, este negocio no sirve. Pero hay gente que lo sigue intentando porque sabe que es un negocio que puede producir. ¿Y qué sucede? Al cuarto mes, al quinto mes empieza a ver ganancias, empieza a ver buenos resultados. Entonces, que esto fue el resultado de la perseverancia, esto fue el resultado de la constancia. ¿Qué sucede aquí? Si una empresa se dedica a la fabricación de un producto, el costo de fabricarlo se conoce como costo de producción. Si una empresa adquiere un producto que luego lo vende después de un proceso de fabricación, por ejemplo, una empresa industrial, o lo vende sin modificarlo, en este caso una empresa comercial, el costo de los productos que vendió se denomina costo de ventas. Sí, entonces, esto es importante. También posteriormente nosotros vamos a ver
la clasificación en el tipo de emprendimientos que existen, porque existen los emprendimientos sociales, existen los emprendimientos de fabricación, industriales, en los cuales existen, por ejemplo, cuando yo compro un producto y vendo el mismo producto a un quizá mayor precio, pero sin modificarlo. Hay otros emprendimientos en los cuales yo compro materia prima para fabricar un producto y vendo un producto totalmente diferente. Esos son otros emprendimientos. O sin otros emprendimientos en los cuales simplemente se vende algún tipo de servicio. Sí, esto es importante analizar. Dentro del proceso de producción se encuentran involucrados otras actividades que permitirán el desarrollo, que el producto, perdón, llegue a manos del usuario y que también se consideran como costos. Sí, por ejemplo, el pago a los obreros de la fábrica, uso de materia prima en la producción, insumos para la fabricación. Todos, absolutamente todos los elementos que a mí me faciliten y que hagan que el producto final se vea de la forma en la que yo quiero, se entregue de la forma en la que yo quiero, son costos. Sí, ¿por qué? Porque me están ayudando a poder obtener ganancias, porque me están ayudando a obtener mi producto. Tenemos también lo que son los gastos. Un gasto es el desembolso que debe hacer la empresa para llevar a cabo sus actividades y que no se relacionan con la fabricación o compra de productos. Estos gastos se tienen siempre que desembolsar. Así la empresa no haya vendido ni un solo producto o ni un solo servicio. Por ejemplo, contratación de servicios de limpieza, publicidad, arriendo de oficinas, sueldos del personal administrativo o de ventas. Estos son gastos. Lo que yo no voy a poder obtener de regreso, el dinero que sale sin esperar que vuelva, ese es un gasto, ¿sí? Por último, tenemos lo que es la inversión. La inversión consiste en asignar un capital a una actividad que genere un emprendimiento y que permita alcanzar los objetivos propuestos. Ejemplos de inversión son los aportes de los socios a una empresa, tales como efectivos, computadores, impresoras, maquinarias, etcétera. Es ayudar a que el negocio siga su cauce, ayudarle al negocio que se siga reproduciendo, a que siga obteniendo buenos resultados, a que se siga desarrollando, a que podamos seguirle viendo de cierta manera de una forma más positiva. Si se trata de una fábrica de dulces, por ejemplo, la inversión puede consistir en comprar maquinaria requerida para producir los dulces. Un costo, por ejemplo, en este caso serían los elementos para producir los dulces, qué sé yo, el azúcar, el caramelo, diferentes cosas. La inversión es la maquinaria que me va a ayudar a producir estos alimentos o estos dulces o estos pantalones o estas camisetas. Y el gasto es el dinero que se venda o no se venda nada, yo tengo que sacar del el desembolso que debe hacer la empresa para pagar a personal, para pagar maquinarias, quizá mantenimiento de maquinarias, para pagar seguros, para pagar sueldos, todo, absolutamente todo lo que yo tengo que cumplir mes a mes, tenga o no tenga éxito el negocio, es lo que yo considero como gasto, ¿sí? Para ir culminando, vamos a ver el siguiente también videito que nos hace un breve resumen sobre lo que son las conceptualizaciones básicas, ¿sí? Manera más Se desarrolla el emprendimiento. Veamos, chicos. La manera más fácil para entender cómo funcionan las finanzas. Imagina que tienes 3 gallinas y cada una pone un huevo al día. Esos 3 huevos es todo lo que puedes consumir. Así que el lunes tienes 3 huevos, el martes 3 huevos, el miércoles 3 huevos y así sucesivamente. Quizás un día comes huevos revueltos, otro día comes huevos duros, hasta que un día decides que ya no quieres vivir así. Quieres algo diferente. Quieres hacer un pastel de 10 huevos. Pero no tienes 10 huevos y sabes que si sigues comiéndote los 3 huevos diarios, nunca podrás acumular los 10 huevos que necesitas. Además, no quieres esperar. Tienes ganas de comer el pastel ahora. Por suerte, cerca de tu casa hay una granja donde dan huevos fiados, al crédito. El granjero te dice que si quieres 10 huevos hoy, tendrás que regresar 12 huevos en el futuro, pero esto no te desanima. El futuro parece lejano, así que decides tomar los 10 huevos y hoy mismo disfrutar el rico pastel que tanto soñaste. Y lo haces, y ese día te sientes feliz como una lombriz. Finalmente tienes lo que querías. Todo sigue su marcha.
hasta que un día viene la gente del granjero para cobrarte los huevos que tomaste fiados. Te pide un huevo cada semana. Un huevo no parece mucho, ¿verdad? Sin embargo, mientras antes comías 3 huevos al día, ahora un día a la semana debes conformarte solo con 2. Si a 3 te parecía poco, imagínate 2. Ahora estás infeliz cada vez que viene el cobrador de huevos. El pastel de 10 huevos ya no te da felicidad. Te lo comiste en pocos días, pero lo vas a pagar por las siguientes 12 semanas. Si hoy tienes 3 gallinas y consumes 4 huevos, mañana tendrás que sobrevivir solo con 2. Mientras tanto, tu vecino que también tiene 3 gallinas, por un tiempo comes solo 2 huevos, mientras espera acumular unos 20 huevos para venderlos y comprarse otra gallina. Gracias a esto, pronto tiene 4 huevos diarios. Es igual con el dinero. Los inversionistas saben que primero necesitan sacrificar el dinero de hoy para tener más mañana. Como ya seguramente lo adivinaste, las gallinas representan la fuente de ingresos, el empleo, el negocio, etc. Los huevos representan el dinero. La granja representa el banco. Y el pastel de 10 huevos representa cualquier cosa que queremos tener, pero que actualmente no nos alcanza para pagarlo. Un carro, un televisor más grande, vacaciones, tú lo decides. Si estás bien con 3 huevos al día, con tus ingresos actuales, entonces no necesitas cambiar algo. Pero si quieres un pastel, tienes que tomar acción. Puedes prestar los huevos, dinero de alguien más, disfrutar el presente y sufrir en el futuro. Puedes reducir temporalmente tu consumo de huevos, dinero, para acumular lo suficiente y comprarte la cosa que deseas. Sacrificar el presente para tener algo en el futuro es difícil, especialmente si se gana poco. Puedes conseguir más gallinas, más fuentes de ingresos, para mejorar tu estilo de vida en el futuro. Tal vez este sea la mejor opción, así que vale la pena considerar nuestras posibilidades. Piénsalo. Si quieres seguir aprendiendo, Algo importante que ustedes pudieron identificar en el video es lo que yo les dije, 2 pasos fundamentales. Y en la anterior clase les dije que el emprendimiento requiere principalmente de acción. Debo tomar acción, debo hacer las cosas, debo actuar, debo proponérmelo. ¿Para qué? Para poder obtener resultados positivos. Y por otro lado, que hablaba sobre los préstamos. No voy a esperar poder tener algo positivo a futuro si solamente vivo de préstamos. Es mucho, mucho mejor el comprarme algo, así sea con $20 que tenía ahorrado, pero es un dinero mío, no le debo a nadie y obtuve lo que quise, a diferencia de pedir prestado $20, aparte de que me compré, quedé debiendo, quizá posteriormente tenga que vender eso, por lo cual yo me endeudé para poder pagar la deuda y me quedé sin nada. ¿Sí? Entonces, todas estas terminologías, todos estos elementos, vamos a tenerlos muy en claro para desarrollar correctamente el área del correcto emprendimiento. ¿Sí? Bien, chicos, eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy. Les invito a que sigan a su siguiente clase.